Y ahora sí, volvemos y tengo a mi lado a Sofía Castro porque vamos a desarrollar el tema que anticipábamos en los títulos. Así es, el disparador de este tema que vamos a hablar hoy es un informe que realiza ADECO, la consultora de recursos humanos, y el informe nos dice que 1 de cada 2 personas sufrió discriminación o fue testigo de discriminación laboral hacia las mujeres. Vamos a ver allí un interactivo que tenemos en el portal de Universidad, en el que nos dice que el 75% de los 5.369 encuestados no cuenta con un grupo específico en el que se traten temas de género dentro de la empresa en la que trabajan. Bien. Y ese total, el 35% no cree que sea necesario abordar estos temas en su lugar de trabajo. Luego, el 48% sufrió o fue testigo de algún acto de discriminación hacia las mujeres. El 70% siente que se valora por igual a mujeres y a hombres. Sí. Y el 72% cree que las mujeres aportan una visión diferente para la resolución de problemas en el ámbito laboral. Después, allí abajo podemos ver la diversidad en los espacios de trabajo. Vemos un gráfico de torta que nos muestra, allí lo estamos viendo, vamos a bajar para ver el porcentaje, que nos dice que el color lila trabajan en lugares mixtos las personas y el color mostaza trabaja en lugares sin mujeres. Después vamos a ver... 17%. Un 17%, sí. Después podemos observar que el 23% de estos encuestados consideró que no hay igualdad laboral entre hombres y mujeres, y los motivos son los siguientes. El mito de que la mujer está menos calificada que el hombre para realizar el trabajo, la opinión de que la mujer es menos valorada, la maternidad y la dificultad para conciliar la vida familiar y laboral, que cobran menos sueldo y que no ocupan puestos gerenciales, y que las mujeres, por último, son víctimas de acoso. Bien. Para abordar este tema estamos en el piso con Pablo Teixidor. Él es abogado especializado en Derecho Laboral. Muy buenas noches, Pablo. ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto Bien. estar acá. Muy bien. Bueno, gracias por acercarte, está buenísimo. Bueno, Pablo, con respecto a este informe disparador, te queríamos preguntar, ¿cómo se da la situación aquí en Mendoza y cuándo ya esta discriminación que se sufre pasa a ser acoso? En realidad, en Mendoza hemos tenido algunos casos emblemáticos en materia de acoso laboral. Entiendo que lo primero que hay que decir es que el acoso laboral y la discriminación se combate con educación. Y la prevención que deberían hacer los organismos como la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que no se hacen charlas educativas a los trabajadores respecto de lo que es la discriminación y el acoso, más allá de a quién se dirija, porque acá estamos planteando puntualmente los términos hacia las mujeres, la discriminación hacia la mujer y el acoso a la mujer. Pero en realidad lo triste de esto es que no solo se da en ese marco, sino que hay todo tipo de acosos y todo tipo de discriminaciones, las cuales generan una persecución dentro del ámbito del trabajo entre los propios trabajadores, que es bastante triste y bastante grave. Una persona que sufre acoso, ¿a dónde se tiene que dirigir para solucionar su problema? En realidad, el acoso, hay que discriminar lo que es un acoso y lo que es un acto discriminatorio. Un acto discriminatorio es un acto único, ¿sí? A mí me pueden discriminar una vez, me dicen, no sé yo, que soy o muy blanco, muy morocho, soy muy alto, muy bajo, o muy gordo, muy flaco, por no ir a otros términos. Y eso se puede remediar con una denuncia ante el INADI, en el cual yo hago la exposición de la situación y puedo conseguir que el INADI convoque a esta persona, lo aperciba, lo multe o lo sancione de manera más gravosa, incluso tiene pena de prisión, algunas discriminaciones que son graves. Claro. Lo que pasa es que cuando esta conducta es repetitiva, reiterativa, pasamos a lo que es el moving, lo que es el acoso, ¿no? Y el acoso sí ya tiene otros mecanismos. ¿Por qué? Porque genera un daño psicológico probado y cierto, donde se dispara el mecanismo judicial, tanto en materia de lo que tiene que ver con la reparación del daño producido, como también una reparación que tiene que estar tarifada dentro de lo que es la Ley de Riesgo de Trabajo. Bien. Pablo, en lo que es la discriminación hacia la mujer, puntualmente, no sé si te ha tocado trabajar con casos, ¿qué es lo que más has visto, digamos? ¿Por qué se genera? En realidad me ha tocado ver varias cosas, pero tuvimos uno emblemático, que fue un fallo muy interesante que salió hace poco de la Segunda Cámara del Trabajo, que es Barroso. Ese fallo había una discriminación y un acoso permanente de tipo sexual a una mujer. Lamentablemente sigue ocurriendo esto, parece mentira, pero ocurre, que terminó con una debacle de la mujer, que tuvo una descompensación severa en el ámbito del trabajo, y esto generó que la justicia diera una sentencia, a mi modo de ver, ejemplificativa, donde condenó inclusive a
aseguradora de riesgo del trabajo. Ah, por esto, y bien. eso fue lo novedoso, porque le involucró dentro de un caso de acoso porque no tomó las previsiones para prevenirlo. Claro. Porque normalmente estos casos se escapan por decir, ah, bueno, esto es la culpa de un tercero por el cual yo no debo responder. Y en realidad lo que se interpretó de parte de la justicia con gran tino es que no se tomaron las medidas preventivas y cuando la mujer vino con los primeros síntomas ante la aseguradora prefirió esconder bajo la alfombra. Para hablar en términos claros, para no entrar en tecnicismos que aburra a la teleaudiencia. Seguro. Así es. Con respecto, te lo comentaba recién fuera de piso, al cupo laboral trans, que también es una cosa que se viene discutiendo y un tema que viene con bastante debate en estos últimos días. ¿Cómo se da esto en los trabajos? Y también con respecto al cupo laboral femenino. En esta encuesta se hablaba de este tema y la mitad opina que el cupo laboral es necesario, mientras que la otra mitad cree que no es necesario para ingresar a un trabajo. Yo en realidad entiendo que los cupos no solucionan los problemas. Esto, insisto, es educación. A ver, si yo tengo un trabajador que es probo, o sea, que es bueno, que me cumple la función, que me da todo lo que yo necesito como trabajador, no voy a mirar si es trans, si es mujer, si tiene novio, si tiene novias. A ver, yo lo tomo porque la fuerza obrera me sirve al emprendimiento productivo. Entonces, poner un cupo es limitar. Claro. ¿Vos pensás, Pablo, que por ahí el uso de redes sociales, en donde se comparte contenido y por ahí en el ámbito del trabajo también se tiene acceso, ha aumentado el moving o el acoso y la discriminación? El ciberacoso obviamente es uno de los acosos más complejos. De hecho, en este caso que cité, uno de los acosos tenía que ver con la emisión de pornografía a través de los medios electrónicos, vía mail, vía chat, le mandaba situaciones que eran imposibles de tolerar. Era una persona puntual. Era una persona puntual, que era el gerente de la empresa, que hostigaba a la secretaria administrativa directamente en relación con el aparte de una jerarquía. Sí, había una cuestión de jerarquía. Se daban todos los condimentos para que el moving fuera absolutamente claro. Claro. En este caso, puntualmente que nos comentás, las pruebas de lo que serían, por ejemplo, chats de WhatsApp o redes sociales, ¿influyen también a lo que puede llegar a ser el castigo o la condena para este gerente? En realidad hay distintos caminos por los cuales uno llega, ¿no? Entonces uno tiene la parte laboral de la indemnización por un despido indirecto a través de este acoso. Uno tiene la parte tarifada, que es lo que la ART va a pagar por el daño efectivamente sufrido en la faz física, psicológica, y aparte hay un daños y perjuicios en materia civil, que es la parte que va a responder la persona que es la agraviante. O sea, la víctima va a recurrir a 3 horizontes distintos para ser reparada. Claro, la verdad que debe ser difícil para una persona primero darse cuenta de que esta situación está ocurriendo y después tener el valor, digamos, de denunciar esto. Sobre todo, estamos hablando del trabajo y que uno puede perder la fuente de trabajo en la situación económica y demás, empieza a influir. Siguiendo el lineamiento de este caso que fue emblemático, lo que surgió interesante es que la mujer era madre soltera y era su sostén familiar. Entonces aguantó cosas que eran inaguantables. Claro. Entonces por eso digo que esto es educación. Nosotros no podemos llegar al extremo de, a través del moving, ¿sí? Ojo, que el moving no es de hoy ni es de Argentina. O sea, el moving se viene estudiando de los años fines de los 60, nace en Noruega y después el famoso Konrad Lorenz lo aplica en Alemania ya en el año 74, si mal no recuerdo. Entonces esto viene desde antaño y desde países muy civilizados. O sea, las personas que abusan de cualquier condición, a veces hay entre iguales el maltrato. Y es importante que también se sepa que todos los que participamos en un lugar donde se está acosando, donde se está discriminando, somos cómplices. Claro. Entonces, tenemos que educarnos, tenemos que sacar todo acto discriminatorio de la faz de nuestra civilización, por llamarlo así generalmente. Claro. Actualmente hay políticas del Estado que ayuden e influyan también a lo que es educar a los trabajadores. Es lo que yo creo que falta, justamente. O sea, existen leyes. A nivel legislativo estamos muy bien preparados. La 23.592 es una buena ley. Existe en la 2744, la ley de control de trabajo, existen artículos que claramente, el 17, el 181, que hablan claramente de esto, pero nosotros necesitamos hacer educación y prevención, y eso se hace en el marco de las actividades de grado en las distintas universidades. Deberíamos tener, aunque sea talleres, que nos lleven a concientizarnos, y después en el marco de las empresas deberían haber charlas de la superintendencia para
evitar este tipo de prácticas que generan patologías laborales y en definitiva también le generan costos al sistema. Entonces, como venimos hablando de las industrias de juicio y todo lo demás, yo creo que todo también se soluciona con educación y prevención. Claro. Y sí, también desde las empresas plantearlo como uno de los valores, digamos, dentro de visión, misión, valores que se plantean, plantearlo dentro de eso. Esto es lógica pura. A ver, yo tengo un trabajador que esté fruto de acoso y no va a tener el rendimiento laboral que yo espero. Claro. Obviamente. Entonces, desde el empleador tiene que estar preocupado por esto. Por ahí la vorágine de la vida hace que esté preocupado por, no sé, cubrir las cuentas bancarias. Claro. Pero, a ver, la fuerza obrera es fundamental para el desarrollo productivo. Y si nosotros la descuidamos, seguramente nuestro desarrollo productivo va a caer y vamos a encontrarnos más difíciles para poder cubrir esas cuentas bancarias a las que hago referencia. Claro. Pablo, ¿vos qué le recomendás a alguien que esté viendo por ahí compartiendo, como para cerrar, qué tiene que hacer, a dónde tiene que acudir si está sufriendo algún tipo de acoso, algún tipo de discriminación? Bien, lo principal es, si yo estoy sufriendo un acoso que pasó de un chiste de una sola vez, o sea, acá hablamos de la habitualidad, ¿no? Sí. Cuando es habitual, cuando es permanente o cuando es esporádico pero con cierta reiterancia, lo mejor es consultar a un abogado que nos pueda asesorar cuáles son nuestros derechos. Y eso lo conseguimos en los talleres que tiene la misma Universidad Nacional de Cuyo de asesoramiento gratuito, los que tiene el Colegio de Abogados de asesoramiento gratuito. O sea, ni siquiera es necesario invertir dinero en tener ese conocimiento jurídico. Bien. Bueno, Pablo, muchas gracias por la visita, te agradecemos, la verdad, muy interesante todo lo que nos comentabas. Bueno, a disposición y cuando gusten, acá estaremos. Perfecto. Bien, allí pasaba Pablo Teixidor, él es abogado en Derecho Laboral. Nos comentaba esta situación que es muy interesante, que tratamos aquí en Universidad, de tratar siempre y hacerte conocer cuáles son tus derechos. Así que es muy importante que lo sepas. Si estás sufriendo algún tipo de acoso laboral o discriminación, que recurras a un abogado o al INADI también. Exacto. Muy bien, muchas gracias, Sofi, por la información. Acuérdate que todo el interactivo y el informe, los números están allí en www.unidiversidad.com.ar. Vamos a ir a una tanda en Universidad Noticias y enseguida volvemos con más información.